Ahora sí que dice la Escritura, examinémonos pues, cada uno de nosotros, cada uno de conforme cómo vive uno, cómo actúa uno. La Escritura es clara cuando dice que tenemos que dar fruto de verdadero arrepentimiento. Y bueno, en esta tarde les invito a abrir sus Biblias en 1 de Timoteo 4. Ya agarrando un poco lo que está pasando en estos últimos tiempos. También es importante que el cristiano esté cimentado en la palabra del Señor. Y aquí una carta muy importante que Pablo le manda a Timoteo, para el que lo está advirtiendo de los peligros que pueden venir para el ministro de Dios. Y aquí entra, claro, el poder dar fábulas, cuentos, ahora sí, o religión de uno mismo, o enseñanza, doctrina de uno mismo. Pero Pablo le advierte a Timoteo que no descuide de dar lectura en la palabra del Señor, que eso va a alimentar a la iglesia, se va a alimentar él y va a cuidar del rebaño, mi hermano. Y sobre todo, nos va a alimentar de su palabra. Lo más importante, que no tenemos que darle al pueblo nuestras enseñanzas, nuestros mitos, nuestro testirrollo, nada de eso, porque muchos se basan en su testirrollo, en sacar un libro y de dónde. Yo creo que todos ese tiempo estamos agradecidos con el Señor de dónde nos sacó. Déjeme decirles, si usted y yo no andábamos en el Señor, ¿quién de verdad, gracias hermana, nos vino a rescatar? ¿No es el Señor Jesús? Decía un muchacho ayer, tú cuando te volviste cristiano, dice, ¿en cómo encontraste a Dios? Y le dije, no encontré a Dios, más bien dicho, Él me encontró a mí, porque dice la Escritura que andábamos muertos sin fe y sin esperanza en este mundo. Andábamos perdidos, hermano, bien perdidos. Pero ahora, ¿qué pasa? Que hemos nacido de nuevo. Tenemos que tener una comunión plena en el Señor Jesús. Y Pablo por eso le va advirtiendo aquí a Timoteo que tiene que dar la palabra del Señor, porque dice que la apostasía está por venir, hermano. Y usted dirá, hermano, ¿y qué quiere decir apostasía? Fíjese, apostasía quiere decir, significa el abandono, dice, y el rechazo de la fe, el apartarse. Fíjese, apostasía quiere decir el abandono y el rechazo de la fe. ¿En fe en quién? Jesucristo. El apartarse de la verdad. De la verdad digo, no de la verdad que yo le vengo a decir o yo le estoy diciendo desde aquí arriba, no. La Escritura, por eso leemos la Escritura, mi hermano. Y una corrección tan clara que le hace Pablo a Timoteo, que dé la Escritura, que no se deje llevar por cuentos, que no dé sus cuentos, ¿verdad? Sino que se dé la Escritura del Señor. Y vamos a tomar lectura. ¿Todo lo tienen? 1 de Timoteo 4. Amén. 1 de Timoteo 4. Vamos a leer así la Escritura, dice así. Y gracias, Señor, te damos por esta hermosa tarde, porque eres bueno, eres maravilloso, poderoso eres, mi Señor. Gracias por tu palabra, porque eres maravilloso. Y en esta tarde sí queremos oír tu palabra, Señor. Tus palabras, Señor, porque solamente tus palabras son vida a nuestro espíritu, es alimento a nuestro espíritu, mi Dios. Gracias por todo lo que haces. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la Escritura. Pues el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Vea ahí. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vea lo que dice aquí. Pero el Espíritu dice claramente, ¿quién habla? El Señor nos habla. Y le habla a la iglesia, le está hablando aquí por medio de una carta a Timoteo. Está advirtiendo, dice, que en los postreros tiempos
Acuérdense que posteros pueden ser primeros o últimos. En estos tiempos que estamos, o en estos tiempos, ¿no? Algunos dicen que apostatarán de la fe. Fíjese, yo le dije lo que era apostatar, ¿no? Van a rechazar, se van a apartar de la verdad, de Cristo. Y van a dar sus ¿qué? Sus cosas que le parece bien. Hoy en este día en la iglesia, mire hermano, muchos dicen, creen todos, miren, todo, y hablando de la iglesia en general, muchas veces a veces dicen, no, yo tengo la verdad, aquella iglesia no la tiene. La iglesia de allá, está más perdida que dice, no, la de por allá, peor, dice. Y se llaman cristianos, Fíjense que en este tiempo el cristianismo, en vez de estar unido, el cristiano, en vez de estar unido, seguir al mismo Jesucristo, nos estamos dividiendo como cuerpo, hermano. Miren, les he explicado, hermanos, usted y yo, gracias a Dios, hemos aprendido de la Escritura. A lo mejor los de aquella esquina no han aprendido todavía, no les ha dado el Señor la revelación. Pero déjenme decirle que va a llegar a su tiempo si están buscando las Escrituras, ¿verdad? Por eso es bien importante dar las Escrituras del Señor y no dar cuentos, no dar fábulas, mi hermano, sino hablar la Escritura. Y dice por eso que en los posteros tiempos, ¿qué? Apostatarán de la fe, dice, escuchando a los espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Cuando dice escuchando a espíritus engañadores, aquí se refiere, claro, a gente, que dice, de los espíritus, hermanos, se meten a la gente. Ya vimos eso también. Espíritu dice engañadores, gente que engaña y que está dando ¿qué? Enseñanzas ¿qué? De demonios. Fíjese, en aquel tiempo estaba pasando aquello. Y mire, la palabra del Señor es clara. Por eso que dice que la palabra del Señor es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y hoy se acomoda nuevamente, miren, a lo que estamos viviendo. Hermanos, que el irse en pos de otras cosas que no sea la Escritura, mi hermano, nos desvían de la fe en Cristo. En irnos en cosas que no nos confronta la palabra, en irnos a nuestro bienestar a nosotros, y el de no querer, ¿verdad?, negarse a sí mismo, sino querernos complacernos nosotros mismos, dice que nos hacen apartar de la fe. La fe en Cristo, mi amor, mi hermano, nos hace que estemos más cimentados cuando estamos en la fe en Cristo. Nos hace reconocer siempre mi pecado, tu pecado, para estar bien delante de ¿quién? De nuestro Dios, del Padre. Pero si la gente está queriendo escuchar nuevas ¿qué? Cosas. La gente hoy en la iglesia, digo gente, porque si somos realmente verdaderos cristianos, nos interesaría más escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en la iglesia? Quiere oír siempre, cada día, algo nuevo. Y empezando, vamos como desde la música hasta la misma palabra, mi hermano. Me dice, hermano, ya cámbiale de tema a la música, porque siempre lo mismo, dice, quiero oír algo nuevo, dice. Quiero oír algo que cambie el ritmo, que lleve otra cosa. Mi hermano, aquí no estamos, aquí no está ninguna estación de radio para complacerle la que usted quiere. Aquí es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Aquí no es ninguna estación de radio para decirle y llamar, hermano, ¿cuál quiere que le pongamos, no? ¿Cuál tiene para 18 días? Se supone que la alabanza y la adoración, ¿para quién es? Para Dios. No es para usted, no es para mí. Es para el Señor, hermano. ¿Por qué digo empezando desde esto? Porque siempre, mi hermano, hay como en estos días ahora también, han salido más, digo yo, artistas que salmistas. Porque dígame usted, en aquel tiempo el salmista, ¿dónde estaba vendiendo sus CD? Dijo David, me voy a sacar mi DVD. Fuera del atrio. Los voy a poner ahí en el atrio, dice, ¿no?
¿Ya? No, hermanos. Pero parece que hoy en día se dicen llamar salmistas y venden. Venden la palabra de Dios en sus cantos. Y hay algunos que ni tan siquiera llevan a Dios en sus cantos. Digo sus cantos de ellos, porque muchas veces no da honra y gloria a Dios. Pero hasta a la iglesia no le gusta y dice, no, hermano, usted es bien religioso, le dicen. Ya lo tachan a uno también de religioso. Si no, dice pues que le demos algo nuevo al Señor. Son bien, fíjese, ¿eh? No dice el Señor que le demos algo nuevo, cántico nuevo. Cuando tú expresas un cántico nuevo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué le das? Un agradecimiento. Yo creo que no se cansa tu corazón de agradecerle de dónde el Señor te ha sacado. Pero parece que hoy en día las canciones, como le digo, nos quieren llenar a nosotros y no llenar el corazón de Dios. Pasa igual en la palabra, hermano. En la palabra del Señor no quieren oír corrección. No quieren oír, ¿verdad?, que la palabra del Señor confronte nuestro pecado, sino que quieren oír algo nuevo, dice. Y viendo muchos, dicen, en unas iglesias, ¿no? En una de Chile decía, aquí dice, está cayendo polvo de oro, dice. Dígame, decirle a mí, ¿a usted qué nos interesa que caiga polvo de oro? Y muchos van más allá y dicen, no, hermano, yo vi a los ángeles. Tenga cuidado cuando vea a los ángeles, porque dice la escritura que el enemigo se viste como ¿cómo? Como ángel de luz. Y si tú quieres ver, pues ahí te va a dejar por ahí una pluma, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Bien dicho, hermana, ¿verdad? Porque muchos se dicen, hermano, una pluma de un ángel. Y dice, hermana, correcto, los ángeles no tienen plumas. Pero muchos, ¿qué quieren? Ver. O dicen, oh, como que el servicio estuvo, pero ¿de qué hablaron? No sé, pero pura palabra, dicen muchos. Yo quería sentir algo que me tumbara, dice que, pero ¿de qué sirve que lo tumbe si se va a seguir viviendo la misma vida? Y muchas veces, como hemos venido viendo esta serie, hablamos de las lenguas. Decirle hoy, hermanos, ¿cuántos quieren? ¿Verdad? Que hoy el Espíritu, hoy, yo ya le puse cita y horario, fíjense, va a derramar de su Espíritu y les va a dar que hablen en lenguas. Dice la Escritura, ¿hablan todos en lenguas? No. ¿Y esos dones sabe a quién nos da? El Espíritu Santo. Entonces la iglesia hoy en día quiere ver, como estaba diciendo Pablo aquí, quiere oír a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y usted dice, hermano, ¿eso se predica en la iglesia a veces? Claramente, porque a veces se mete con la palabra. Un ejemplo, confesión positiva con palabra. Fíjese, se hace un mixeo. ¿Qué hizo Satanás cuando tentó a Jesucristo? Usó la palabra, pero no le dio toda completa. ¿Usó cómo? Al beneficio de él. Pero el que sabe la Escritura dice, no, la Escritura dice así también, que me tengo que someter a Dios, que tengo que obedecer las leyes de Dios. Pero si yo le digo, hermano, confiese, el Señor dice en su palabra, ¿no? Y ya, fíjese, a lo mejor ni le doy un versículo, pero ya le dije, confiese porque dice el Señor en su palabra. ¿Y dónde está eso? En su palabra. Muchos al pensar que gritar desde aquí arriba, dice, están llenos del Espíritu. Entre más grito, más estoy lleno, más. No, hermano. A veces el Espíritu de Dios dice que se mueve apaciblemente entre la iglesia. Nos toca. Te hace llorar. ¿Sabes por qué te hace llorar? Porque te hace ver que tú eres inferior, hermano. Nosotros no podemos ser igual a Dios. Jamás. ¿Qué hizo Jesucristo? Dice que se negó ser igual a ¿quién? A Dios. Se negó, fíjense, ser igual a Dios. Tenía la autoridad, tenía la potestad, sí. Pero Él se negó. Ahora nosotros nos queremos igualar igual al Señor.
Ahora nosotros llamamos las cosas que no son, dice, para que vengan a ser. Dice, ¿no? ¿Qué más transgiversado a veces? Y dicen, es que es la fe, hermano. Yo llamo algo que no es para que venga a ser. ¿Quién cree que creó todo de la nada, hermano? Es Dios. Y cuando ahí le estaba hablando a Abraham. Dígame usted, ¿qué usted puede crear de la nada? Dígamelo sinceramente. Por pura lógica, ¿qué va a hacer algo de la nada? Nada, exactamente. Porque no tiene ese poder. El único poder lo tiene el Señor. Por eso es importante, hermanos, en estos tiempos, afirmarnos en el Señor y no seguir como los demás. Los demás quieren sentir, palpar, tocar. Miren, el que le predica de acá tiene que ser lo mismo en su vida. Como el que está arriba está abajo, tiene que ser igual. ¿Verdad? No puedo decir aquí, aquí estoy santo y no me digan nada nadie. No. Déjeme decirlo que yo estoy en mis 5 sentidos. ¿Eh? Estoy cabal. No estoy en otro de que aquí está el ungido y ahora sí que el país. No. Nos enseña claro la Escritura que hay que predicar en nuestro sentido cabal. Y hay muchos que no, se van como un éxtasis. Que salen fuera del parámetro de Dios, empiezan a hacer cosas para que la iglesia se empiece ahí a preparar también. O ponen ejemplos como decir, tráeme aquello, tráeme el otro, le voy a poner y te voy a aventar la capa, dice, y otro te va a aventar acá y no sé qué tal. Mire, podemos agarrar el mismo versículo de Isaías, allá cuando estaba Elías, ¿no? Con Eliseo. Y yo le puedo decir, hermano, le voy a aventar la capa. Bueno, el manto. El manto, dice. ¿Qué quiere, hermano? Dice, hermano, doble unción. Okay. Quiere doble unción, dice el hermano. Y entonces empezamos a transgiversar la palabra. Y podemos hacer el acto, ¿no? Hermano, párese aquí. Se la aviento y en el nombre de Jesús, llénalo. Pero ¿qué tal si él no tiene una vida consagrada para Dios? No se aparta de su pecado, no se aparta de dejar de la vana manera de vivir. ¿Usted cree que el Señor lo va a llenar? O yo por confesarlo aquí, decirle el Señor lo va a llenar. Muchas veces a la iglesia no se le enseña, hermano, lo correcto. Hermano, estudie las Escrituras. Aquí al ministro, ¿verdad? Aquí a un pastor joven llamado Timoteo se le está dando la instrucción. Mire, oyendo un hermano decía, a lo mejor un día te van a despreciar a ti por ser joven. Y es cierto. Muchas veces a nosotros pueden ver jóvenes y decir, ¿este qué sabe? O ¿este qué nos puede enseñar? Mi hermano, aquí yo no me sé nada, tal vez ni hay grandes teólogos, mire, que saben tanta palabra. Teólogos que yo le digo que, mire, hablan de la palabra, ¿no? Bien trazada y todo. Pero ¿qué dice Pablo en la Escritura? Si no tengo amor, nada soy. Me podré hablar todos los idiomas, pero si no tengo amor, nada soy. Y le decía aquí Pablo a Timoteo, por eso tienes que dar la palabra, la Escritura. Porque si tú le das al pueblo otra cosa que no es la Escritura, ¿qué cree que va a hacer el pueblo? Se lo va a creer, hermano. Y va a vivir en eso por siempre, en una mentira. Y cuando de verdad quieras enseñarles la palabra, ¿qué te van a decir? Oh, hermano, ¿usted dónde aprendió toda esa falsa doctrina? Le dicen. Hermano, ¿usted dónde le están enseñando todas esas enseñanzas transgiversadas? Ahora, estudiar la palabra, dar la palabra es la falsa doctrina. ¿Cómo la ven? Porque a la iglesia se le han introducido, mire, filosofías de hombre. Por eso Pablo está aquí diciéndole, no dejes que se metan eso. Porque van a querer en los últimos tiempos oír todas esas cosas. Seguimos, dice, en el 2.
por la hipocresía de mentiroso, dice, que teniendo cauterizada la conciencia, dice. ¿Qué es? Aquí cuando dice en el 2, por la hipocresía. ¿Sabe qué es hipocresía? Una persona que habla, que vive y habla doblemente, que no vive lo que está diciendo. Exactamente, dice una cosa, pero puede hacer otra cosa. O vive una cosa, ¿ya? Y él viene a decir aquí, hermanos, hay que hacer santos. Y es todo lo contrario. No vive esa santidad para Dios. ¿Verdad? Dice, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Cuando dice ahí, ¿tienen cautiva qué? Cauterizada qué? La conciencia. Está muerta su conciencia, dice. Fíjese, 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias. Participen, dice, con acción de gracias, participen, dice, de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, dice aquí. Qué importante, ¿eh? Dice que van a prohibir ¿qué? La escritura ahí. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Fíjense, hago punto aquí. ¿Ah? Y es cierto, hermanos. ¿Ah? Lo correcto que es el Señor. ¿Ah? Nos habla siempre la escritura. Que tenemos que casarnos, ¿no? Que estar, bueno, claro, hay viudas, hay hermanas dejadas, eso no tiene que sentirse mal, ¿verdad? Eso al contrario, el Señor, por eso hay que caminar correctamente en el Señor. Todo aquí nosotros vayamos, a lo mejor hicimos cosas indebidas, pero si queremos corregir nuestro camino, ¿verdad? El Señor va a traer el hombre a tu vida, la mujer a tu vida, que va a ser tu pareja para siempre. No es de que, bueno, voy a tratar, hermano, a ver si me llevo con esta, ¿no? O con este, a ver si es, ahora sí, mi príncipe, dice. En vez de príncipe le va saliendo sapo, imagínense. No, hermanos, tranquilos, vean. Vemos que dice, pero ¿qué hacen estos hombres? Dice, dirá que está mal casarse. Fíjense en la iglesia. No, hermano, trata con ella, si te conviene bien, si no, pues, después las dejas, dice. Y hoy en día la iglesia es así. Se supone que tienen que darle consejería a los matrimonios para que se restaure. Déjenme decir que nosotros como matrimonio necesitamos mucha ayuda de la palabra. Aquí hago claro, de la palabra del Señor. Porque no vamos a necesitar ayuda de que, hermano, estoy padeciendo esto. Cáiganse, ¿no? Dicen. Mi esposo no quiere cambiar. Mi esposa va a la iglesia, sí, dice. Hermano, entonces tiene que actuar en la palabra, tiene que edificarse en la palabra. Eso. Pero si nadie les enseña, dice la escritura, ¿cómo sabrán? ¿Cómo van a corregir sus vidas? Dice que está mal comer determinados alimentos. Ah, la típica, ¿no? Miren, ya hablamos bastante de eso. Pero si usted dice, hermano, yo no quiero comer carne, se le respeta. Coma sus verduritas, coma sus sagrados alimentos, bendiciéndolo, como dice aquí, y dándole gracias al Señor. Dice el otro, no, hermano, yo las verduras me dan alergia, dice. Mira, yo mejor me echo mi pollo, mi pescado, mi res, mi puerco. ¿Ya? Y entonces dice, entonces no tenemos que decirle, mire hermano, usted está comiendo hasta puerco, dice. Pero si el Señor lo ha creado, hermano, lo ha santificado. Y por eso muchos, mire, hasta se pelean. Por un simple dicho de que no tienes de comer tal cosa. Y muchos no sé si le han topado, hermanos. Bueno, en la iglesia donde yo iba me dijeron que comer carne de puerco es pecado, hermano. Fíjense, ¿no? En vez de enseñarle la palabra del Señor, les están enseñando cosas que digo, ay, hermano. Y tú con tus ganas de tus tacos de carnitas ahí, miren, está pecando, ¿no?
por no comer sus tacos de carnitas. No, hermanos, ya hablamos bastante de eso. Y dice también, pero Dios creó sus alimentos, ¿para qué? Para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen, ¿qué? La verdad. Miren, es como un pueblo, ya lo he dicho. De donde yo vengo comen chapulines, ¿no? Muchos de aquí dicen, yo no como eso, dice eso, ¿no? Muchos comen gusanos, que yo tampoco les comería, imagínense. ¿Verdad? Miren, vamos a otro país, no hablando que no son cristianos, en India, comen serpientes, comen escorpiones, imagínense. Exactamente, dice la hermana, chango, cocodrilo, imagínense. Y entonces, hermanos, pero usted dice, Señor, gracias. Ya usted decide si comer chango o come verduras, ¿no? Si no le gustaban las verduras, pues ni modo, vamos a tener que... no, ahora sí voy a tener que comer mi verdura mejor. Porque imagínense. Pero todos damos gracias al Señor, porque tenemos conocimiento de la verdad. Conocido hermanas, hermanos. No, hermano, yo no como ni camarones. Exactamente. No como camarón yo, hermano, porque la Escritura dice que no hay que comer nada, ¿no? Que tenga escama. Fíjese, ¿no? Fíjese, el Señor le dio una ley al pueblo de Israel, ¿cierto o no? Se la describe. Usted no tiene que comer esto, esto y esto. Y nosotros, ¿qué, hermanos? Nos ha dicho, ¿qué le dijo Pedro, hermano, cuando estaba ahí? Le dijo, vio animales, vio cuadrúpedos, vio de todo, y dijo el Señor, mata y come, Pedro. ¿Y qué le dijo? No, Señor, yo no me he contaminado, ni me voy a contaminar con eso. No le llames inmundo, dice, a lo que yo he creado. Mata y come, le dice. Fíjese, ¿eh? Y cóselo. No lo voy a comer medio recto, ni vaya a comer la sangre, dice, sino mata y come. Cómetelo. Por eso, ¿por qué? Porque están entrando esas enseñanzas, esa apostasía de alejarte de la palabra del Señor, e introducirte más a la filosofía de hombre, más enseñanza de hombre, hermano. Siempre una enseñanza de hombre te pone restricción, hermano. Desde el día que tú llegas te dicen, aquí se respeta la palabra que yo digo. No se respeta la palabra de Dios, sino la palabra del hombre que la dice. Y no vas a cambiar nada, dice, de lo que ya el hombre estableció en cierta iglesia. Yo le decía a la hermana de las iglesias, de los concilios, de las asambleas de Dios. Fíjense, ¿no? Al principio empezaron bien, predicando la palabra del Señor. Pero hubo un determinado momento donde se metió toda esa clase de enseñanzas a la iglesia. El de que todos tenían que hablar en lenguas, todos tienen que ser sanos a fuerza, el que todos tienen que ser llenos del Espíritu, pero ahí implica aquí estudiar la palabra, tener conocimiento de la palabra, el de sentirte mejor, el que tú ya no tienes que padecer porque ya Cristo padeció, el que ahora Dios te quiere hacer rico, o te dicen que Jesucristo era rico, y si es rico en misericordia, ¿no? ¿Es cierto? Es rico en misericordia, pero no es rico de la otra parte, porque entonces, ¿por qué se contradicieron la palabra donde le dijo al joven rico? Da todos tus bienes y dáselo a los pobres. No le dijo Jesús, ven, échatelos aquí conmigo y aquí yo me encargo de ese dinero, ¿verdad? No, siémbrame aquí, dice que vas a ver que te voy a dar al 100 por 1. No, imagínate. No, hermanos. Y habla bien la Escritura, ¿no? Que es más difícil que entre un ¿qué? Un rico, dice, al reino de los cielos. Entonces, no, y dice mucho, Jesucristo sí era rico. No hasta, y fíjense cómo transcribirse en la palabra. Pues no hasta lo rifaron sus ropas, dice, los soldados, porque eran muy valiosas, dice. Exactamente, dice en Isaías, era para que se cumpliera la Escritura, que se iban a rifar sus ropas, hermano. Fíjese, ¿eh? Pero no, eran valiosísimas, hermano.
¿Que la iban a subastar después o qué? Si no lo querían, ¿usted cree que iban a querer su ropa? Imagínense. No, hermanos. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo mataron. No querían a él, mucho menos iban a querer sus trapos. Por eso, si Dios no hubiera querido dejar una foto, la hubiera dejado, hermano. Por eso dice: bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Siéntase bienaventurado, hermano. Pero sobre todo, andemos en su palabra, practiquemos su palabra. Dice, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo dice, habla de una apostasía general de la fe en Cristo, fíjese, y de la pura adoración de Dios. Dice, esto debería ocurrir durante la dispensación cristiana, porque es llamada a los posteros tiempos. Los falsos maestros, dice, prohíben por malo lo que Dios ha permitido, dice, y mandan como debe lo que Él dejó como indiferente. Encontramos ocasión para el ejercicio de la vigilancia y la negación de sí, atender, dice, los requisitos de la ley de Dios. Fíjese, rechazan, dice, lo que Él ha permitido, dice. Pero nada justifica el uso inmoderado o impropio de las cosas. Nada será bueno, dice, para nosotros, a menos que pidamos orando la bendición del Señor para esas cosas. ¿Qué quiere decir? Por eso, hermano, es importante oír la Escritura. Que un día usted oiga por aquí algo que se le está diciendo y no va conforme a la palabra, y te dice, deténgase y diga, no, ¿cómo? Si antes nos habían dicho que era así, ahora ¿por qué no lo están cambiando así? Y fíjese, ahí viendo esto, ¿no? Dice, algunos dicen, y estará mal casarse, pero otros por causa del pecado van a decir, cásate. No, hermano, esa no es la solución. Dice un hermano, me estaba contando, fíjese, que en aquel tiempo él dice que había caído en pecado con su pareja. Y me dijo, hermano, yo siento que fue algo apresurado que hicieron. Digo, entonces no es usted que quiso hacer. Me dice, no, fue algo que a mí me dijeron, cásese para que se resuelva el pecado y así usted puede vivir tranquilo. Perdón, no se le puede resolver el pecado si no hay arrepentimiento. Y miren, ese joven no solamente se arruinó su matrimonio, fracasó. Y se sintió dolido, porque se supone que vinimos a la iglesia, somos cristianos. Dice, la pareja de él cayó. Y él me dice, ¿sabe qué, hermano? Todo fue apresurado. Yo era un inexperto, no sabía nada. Es más, estaba aprendiendo apenas de la palabra. Entonces vemos, hermano, cuán importante es darle la Escritura al pueblo del Señor. Por eso no es conforme yo pienso o qué pienso yo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra del Señor? Me dijo, hermano, ¿no cree usted que en vez de casarme me hubieran dado palabra, me hubieran edificado y ver si iba a hacer lo correcto? Dice, porque yo asumí mi consecuencia de caer en pecado. Me arrepentí, dice. Digo, qué bueno, hermano. Sí, pero los demás, dice, desgraciadamente, se cayó, dice. No hubo una solución por casarme, dice. Entonces eso es triste, hermanos. Debe siempre haber una enseñanza, ¿verdad? Como para matrimonios, novios. Y mira, hermano, dice, hermano, si nomás somos pocos. Pero todo eso implica, mi hermano, preparar a las almas. Darle palabra al cristiano. Seguimos, dice, en el 4. Dice, por todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse, sino tomar con acción de gracias. ¿Sino qué? Todo lo que creó Dios es ¿qué? Bueno, nada es de desecharse, sino se toma con acción de gracias, sino se da gracias, dice. Sino recibirlo ¿cómo? Con gratitud. 5. Porque la palabra de Dios
y por la oración es santificado. Vean lo que dice ahí. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Por medio de la palabra, ¿qué? Se hace, ¿qué? Y oración se hace santificado, ¿qué? Se hace bendecido, mi hermano. Está hablando de la comida hasta ahí, ¿no? Y fíjense lo que dice bien, después dice en el 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena, ¿qué? Doctrina que has seguido. Fíjese, ¿eh? De la buena enseñanza que has seguido, que has perseverado. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, ¿eh? Dice aquí en esta nueva traducción viviente, dice Timoteo, fíjese, aquí le dice así, Timoteo, si las explicas estas cosas a los hermanos, fíjese, a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, dice, bien alimentado con el mensaje de la fe. Ve ahí, ya apareció el mensaje de ¿qué? De la fe. ¿Y qué empezó hablando? Que muchos iban a apostatar ¿de qué? De la fe, hermanos. Dice, y la buena enseñanza que has seguido. Fíjense lo que dice el 7, si usted lo tiene ahí, dice, desecha ¿qué? Las fábulas profanas y de viejas, fíjese, ejercítate para la piedad. Fíjese lo que dice aquí. Fábulas, del griego muxos, con D al en medio, muxos, que quiere decir un cuento de ficción o un mito. Cuento chino, cuento de que me salió por aquí. O muchos dicen, el Señor me regaló. O el Señor me... Nunca he oído ustedes, hermanos, que dicen, el Señor me dijo, hermanos, que todos aquí tienen que poder ayunar. Dice, hermano, cuando te habla el Señor, te va a hablar primeramente personalmente. O muchos dicen, hermano, soñé esto. decía este hermano que hermano, una vez una hermana se para en la iglesia y dice, hermano, aquí la iglesia están pecadas. Y le decían, hermano, cállese y siéntese. Y es que pues mucha gente se para porque piensa, por sueños o porque siente, ¿no? Y digo, pero si tú no le enseñas una escritura, una base, hermano, ¿por qué dice eso? Pero usted no la puede dejar así de decir, siéntese y vaya, o quédese ahí. ¿No? Creo que el ministro dice, ¿por qué esto está diciendo eso? ¿Qué pasa? No, hermano, y se paraba y dice, no, aquí hay pecado. Entonces, no, hermano. Muchas veces empezamos con cuentos, fábulas. Y a veces cosas que ni son se hablan desde el púlpito, imagínense. Se hablan desde aquí. Que me pasó esto, que fui el otro, que hice el otro, y que ya no es la predicación de Cristo. Ahora es la predicación del hombre que está enfrente. O se empieza a dar, ¿qué dice? Fábulas, dice. Por eso Pablo le dice aquí a Timoteo, si te encuentras con esa gente, no estés perdiendo el tiempo en esas cosas. Mejor dedícate a dar la palabra, a darle a los hermanos la palabra. Vean esa traducción, esa nueva traducción viviente. Dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. Fíjese, ¿ideas qué? Mundanas. Y cuentos de viejas, dice. Fíjese, y cuentos de viejas, dice. En lugar de eso, dice, entrénate para la sumisión de Dios. Si no, se entretiene más en los cuentos, ¿no? De viejas, que estás dando la palabra del Señor. Fíjese, tan importante es la palabra, para que se ejerciten, ¿dónde? En la piedad, dice aquí la escritura, 18, así que teniendo sustento, perdón, estoy en otro, dice aquí. Dice, estamos en el mismo 7, dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué es piedad?
Dice específicamente esquema del Evangelio. ¿Esquema de qué? Del Evangelio. Dar la palabra del Señor. Estar sumisos a Dios, dice. 8. Fíjense cómo lo compara. ¿Es bueno hacer ejercicios, hermanos? Claro que es bueno. Es bueno. Ejercitarse uno haciendo ejercicio, claro, es provechoso para el cuerpo, ¿sí o no? Aquí le está poniendo un ejemplo. Fíjense en el 8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, fíjense, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la que venidera, dice ahí. ¿Qué dice? Que el entrenamiento te sirve. Provechoso, ¿no? Pero aquí le dice Pablo: porque el ejercicio corporal, ¿para qué? ¿Para qué es provechoso nada más? Para estar flaco, para que digan que estás aquí bien. Pero ese ejercicio te ayudará en tu interior para que puedas someterte a la palabra. Eso para nada aprovecha. No quiere decir que ya dijo el hermano, ya voy a dejar de hacer ejercicio. No, tampoco. Porque va a decir al rato, dice, hermano, mira, estoy gordo, porque te dijo que no hiciera ejercicio. Entonces imagínense, no. Por eso aquí está dando un ejemplo. Por eso, mire, tan fácil que es transcribir la palabra a veces, que imagínense, ¿no? Y dice, Pablo está dando un ejemplo. Bueno, el ejercicio, dice, para eso nada aprovecha. Pero la piedad, ¿qué es? ¿Qué? ¿Qué dije que era piedad? El Evangelio, el esquema del Evangelio. ¿Para todo qué? Es beneficioso, ¿no? Para esta vida, ¿y para qué? Para la venidera. Dice 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, ¿Que es digna de qué? De recibir por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos, ¿qué? Oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Fíjese aquí lo que dice: por esto mismo trabajamos y sufrimos. ¿Qué quiere decir oprobios, hermano? ¿Alguien sabe? Del griego ognedizo, que te van a difamar, te van a atacar, a molestar y acusar, dice. Injuriar, dice. Reprochar, vituperar. ¿Cómo lo ve? ¿Qué le dice Pablo? ¿Por predicar qué? La palabra del Señor. Por dar la escritura y no dar los cuentos, ni las fábulas, ni los mitos. Fíjese lo que va a pasar. Vas a subir oprobio, mi hermano. Así que échale más ganas a aprender la palabra. Escudriña, lee. Y eso es lo que le va a decir Pablo. Fíjese. 11 dice: esto manda y enseña, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ay. O sea que sí hay un gran requisito para el ministro aquí, para Timoteo, pero también para nosotros como ministros jóvenes. Y los no tan jóvenes, porque también hay ministros ya adultos que, bueno, deberían de, como dice aquí la escritura, enseñar la escritura. Por eso dice, ¿tenemos qué? Por eso dice, enseña estas cosas, dice, insístelas para que todos aprendan, dáselas siempre. ¿Qué es insistir, hermano? Estar dándoselas, estar corrigiéndolas. Hermano, no estamos viviendo conforme al Señor dice. Dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en los que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Ay, santa. ¿Quién dice que al ministro no se le demanda, hermano? Ay, gracias unos, pero... Seguimos, 13. Entre tanto que voy a ocúpate en la ¿qué? ¿Cuándo va a ser un concierto? ¿Qué más dice? Ay, no, estoy leyendo otra cosa. No, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y ¿qué? Y la enseñanza. Lectura, exhortación y ¿qué?
enseñanza. No me responda, pero ¿cuántos de aquí les gusta leer? Santo. No digan, ¿no? Y dice, a mí sí, hermano, los libros de vaquero. Los cómics del periódico, dice la hermana hoy. Pues imagínense, ¿no? O las TV novelas, dice otro por allá. O los deportes, dice, ¿no? Fíjense, eso les gusta. Nos gusta a veces leer más eso que la escritura. No, hermano, es que si leo la escritura me da sueño. Dice. Claro, porque la carne para nada, ¿qué dice la escritura? Para nada aprovecha. La carne no digo que te dice, no, ya no. Pero ¿qué dice aquí? Le está dando un mandamiento, Pablo a Timoteo. Mientras yo voy, dice, en lo que voy, ocúpate de estas cosas. Dice, dedícate a leer las escrituras. Fíjate lo que dice en esta traducción. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y enseñarle a los creyentes. ¿Qué es animar? Estarlos animando, con la palabra, porque hay animar de otra manera, pero dice aquí animar con la palabra y enseñarles a los creyentes. Dice, fíjese el 14 que le dice ahí, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de los del presbiterio. ¿Qué quiere decir ahí? No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. ¿Quiénes son los presbíteros ahí? Los ancianos de la iglesia. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces vemos aquí a Timoteo que le estaban dando un encargo ya desde el principio. Que le estaban diciendo que no tenía que enseñar cosas, falsas cosas, sino que dedicarse en la escritura, ¿verdad? Cuando usted se acuerda, estábamos leyendo al principio, ¿qué dice? Que en estos tiempos, ¿qué? Apostatarán, ¿qué? De la fe. Escuchando, dice, ¿verdad? Se amontona, ¿no? Y es cierto, hermano, un ejemplo. Hace tiempo, ¿no? ¿Cuánto usted no escuchaba, hermanos? Dicen, va a venir tal predicadores a tal estadio, dice. Y cómo se amotina la gente, ¿no? Por escuchar, dice. Y ahí, no estoy diciendo, hay hombres que sí daban la palabra, pero hay hombres que daban solamente cohechos o sus enseñanzas. O hay otros que dicen, no, hermanos, para alcanzar lo que tú quieres, mira, dicen, si es necesario tienes que pasar encima de uno. Fíjese, ¿no? Para alcanzar lo que uno desea, dice, para alcanzar tus sueños, tus metas, dice, que nadie te corte tus sueños, tus metas. Tú tienes metas, tú tienes sueños, y todos se los vas a dedicar a Dios. Sí, cómo no. Lo que más bien te he dicho, te digo, hermano, si tenías sueño, mejor despiértate. Si tenías sueños, mejor despiértate, porque dice que todos se los debemos entregar a Él. Ya no nos servimos a nosotros mismos, sino servimos a Dios, a Jesucristo, mi hermano. Somos de Cristo. Y muchos dicen, hermano, hoy va a haber concierto, dicen. Dice el hermano, ahora para un concierto cristiano tienes que pagar. No, para ir a alabar a Dios tienes que pagar $55. Y aquí es gratis. Y aquí como es gratis, dice que no. No, yo no, dice, porque ahí no hay música que me llega, dice. No hay música que mueve mis pies. Pues ¿qué quieres? Brincar, darte 3 vueltas. Eso es lo que quieren, ¿no? Eso es lo que quieren.
Usted va a un concierto, hermano. ¿Sale lleno de qué? Le pregunto. ¿De qué sale lleno? De emocionalismo, hermano. No, que estuvo bueno el concierto. 3 horas estar toque, ¿no? Y claro, se les dan por ahí 2, 4 versículos y ya se sienten que ya están en un concierto cristiano. Pero en su iglesia, mira, no brincan, no aplauden, no están como... ¿Por qué, hermanos? Porque es puro emocionalismo que quiere llenar su carne. No quiere someterse a la palabra del Señor. Y hay a veces que por ahí nos descuidamos, hermano. No tenemos que descuidarnos en esas cosas. Tenemos que estar, como dice aquí, en las Escrituras, dedicados a ellas. La iglesia en general. Miren que aquí tenemos que enseñarle la Escritura, pero también usted, ¿no? Tiene que escudriñarlas y aprenderlas. Es importante que se ejercite en eso. ¿No? Aquí Pablo le dice a Timoteo, no te descuides. ¿No? Dice en el 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Fíjese aquí. Le dice Pablo en esa traducción, presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas, para que todos vean cuánto has progresado. Fíjese. ¿Y qué tarea le había dejado? De no descuidarse, de no meter fábulas, de no meter cuentos, sino de leerles las Escrituras, enseñarles la palabra del Señor. Y esto va para todos los jóvenes también. Que no nos descuidemos, porque quieres sentir bonito, porque te quieres sentir bien. Déjeme decirle, ¿la iglesia es para ir a sentirse bien? Yo pregunto, ¿la iglesia es para ir a sentirse bien? No, hermanos, uno va a la iglesia aquí por costumbre. No, porque ya es domingo, ¿no? Pues ya no me queda de otra vez. Está escrito en el Salmo ahí. Yo me alegré con los que me decían, ¿a dónde vamos? ¿Al concierto? ¿A dónde? Y gritan, ¿cuántos vinieron a alabar a Dios? Amén. ¿Por qué no le pregunta cuántos en su iglesia alaban a Dios? Menciona, hermano, ¿quién cree que tenga la culpa, hermano? ¿El que vende o el que compra? Los dos, dice, uno por vender y otro por idólatra. ¿Sí o no? Porque dice, va a venir tal. Hermano, ¿cuántos de aquí nosotros no pasamos esas cosas? Antes que conocieras a Cristo, antes que Dios te rescatara de tu vida, si tú ibas a un concierto, decía un hermano, de ahí yo salí, ¿para qué voy a estar leyendo otra vez allá? ¿Para qué me voy a volver en esos otra vez? Y de ahí Dios me sacó. Y es triste, hermano. Y a veces la iglesia no entiende, hermanos. Digo yo, si de verdad quieren hacer un concierto, pues que no cobren. O que la palabra se vende, los cantos se venden. Hermano, pero hay cosas que pagar y todo. Bueno, hermano, pues dígame si te estás traficando. Estás haciendo negocio ilícito con la palabra del Señor. Pero más si eres participante, ya tú. ¿O cuántos hoy en día quieren tener el CD más reciente de tal grupo cristiano que esté pegando? Si en el mundo hacían lo mismo, ¿no? Querías tener el CD de tal lo que te gustaba, ¿no? Para no poner cosas aquí. Dice el hermano que sí. Quería tener lo que más le gustaba, el CD que más le gustaba, dice. Y hermano, hoy en lo mismo pasa igual.
Hermano, voy a comprar el CD más reciente de tal. No, hermanos. Ay, como dice aquí, ocuparnos de estas cosas. ¿De qué cosas? De la palabra del Señor. Desde el principio nos está hablando ahí, a través de esta carta, a Timoteo y también dirigida a la iglesia. Que no hay que descuidarnos, hermanos. Fíjense por eso lo que dice el 16. Ten cuidado de ti mismo, fíjese, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te ¿qué? Y a los que te oyeren, dice aquí. Esta traducción, fíjese lo que dice, bien, dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme, dice, en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y de las quienes te oyen. ¿Cómo la ver? ¿Qué advertencia más eficaz, hermano? ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Enseñar la palabra del Señor, vivir en ella, actuar en ella y sobre todo dársela a la congregación, dárselo a la iglesia. Por eso le dice, ten cuidado de lo que enseñas. Y usted se pone a pensar, ¿qué en las iglesias de hoy se enseña? ¿Cómo ser el campeón? ¿Cómo ser el número 1? ¿Cómo ser el mejor? Cuando la iglesia dice que debemos ser siervos, ¿qué? Inútiles. ¿Qué dice? Siervos sin derecho a nada. Tenemos que servir con gratitud a nuestro Dios. ¿Qué es lo que enseñan hoy en las iglesias? ¿Cómo ser prosperado? ¿Cómo no padecer? ¿Cómo ya no tienes que sufrir? Muchos dicen, no, pues me voy para el pare de sufrir, dicen, ¿no? Que pare de sufrir, ni cara de sufrir. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que quiera venir en pos de mí, tome su ¿qué? Su cruz y sígame. Niégate a ti mismo. Niega todos tus deseos, todos tus anhelos y entrégamelos a mí. Fíjense. No, hermanos. Aquí una clara y ahora sí una exhortación buena para Timoteo y también para nosotros, para los que enseñamos. Porque hay muchos pastores jóvenes hoy en día. Y gracias por esos hermanos mayores, ¿verdad? Que enseñan verdaderamente la palabra y que nos dan esa palabra clara como es. No adulterada, no con filosofía de hombre, sino como es pura, como es clara, como está en las escrituras. Siempre, como nos van diciendo, nos van enseñando conforme es, hermanos. Y así debemos hacer nosotros, ¿verdad? Dice aquí, bien importante aquí, dice, la doctrina de un ministro de Cristo debe ser conforme, fíjese, a las escrituras. ¿Vio ahí? La doctrina de un ministro de Cristo debe ser conforme a las escrituras, clara, evangélica y práctica, bien expresada, explicada, defendida y aplicada. Dice, pero estos deberes no permiten tiempo libre para los placeres mundanos, dice. Dice, todo creyente debe ser capacitado para que su provecho sea evidente a todos los hombres, que procure experimentar el poder del evangelio en su alma y dar fruto en su vida. ¿Qué tenemos que dar fruto de? ¿En dónde? En nuestra propia vida. El ejemplo, el vivir, el cuidarnos, hermano. Usted ve, hermano, ¿cuántos de muchos decimos ser los cristianos
Pero parece que nuestra vida habla de otra forma. ¿Verdaderamente estaremos actuando como dice la palabra? Por eso aquí Pablo le dice a Timoteo, dice, cuidado de ti mismo y de la doctrina, de las enseñanzas, que persiste en ello, dice, persiste, estate ahí, dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que, ¿qué? Que oyen. Como le dije entre medio, cuán difícil, ¿verdad? A veces es sacarlos de la mentira. De la mentira que ya están establecidos, hermanos. Pero no es de nosotros. Por eso hay que darle, ¿qué dice aquí? La escritura, la palabra, para que ella te abrir los ojos. Como así se nos abrieron un día a nosotros, mi hermano. Y así como a Timoteo, que persistemos en ella. Que tengamos cuidado de lo que oímos. Porque si no es palabra, mi hermano, tú te sabrás defender diciendo, no, eso no es palabra. Eso son filosofías de hombre. Eso son enseñanzas de hombre. Que desgraciadamente hoy en día van mezcladas con la palabra. Por eso hay que estar bien atentos, hermano, a la palabra, a la predicación y a la enseñanza. Entonces, tiene que dedicarse también a la lectura, ¿eh? Y a la enseñanza de ¿qué? De la palabra. Hay que persistir en ello, hay que cuidarnos, ¿verdad? Hay que aprender claramente la palabra del Señor. Que cuando le estén contando un cuento de vieja, desecha. Cuando le estén contando una fábula, deséchela. Ahí sí eso no tiene que, como dice, aceptar. Tiene que desecharlo. Y que sea siempre solamente la palabra del Señor. Bueno, damos gracias al Señor a ella en esta preciosa tarde por su palabra. Que en estos tiempos postreros, pues así va a ser, mi hermano. Muchos, dice el Señor Jesús, que el amor de muchos se enfriará. ¿En dónde? En la iglesia. El amor de muchos se va a enfriar. Y no por yo confesarlo y decretarlo no va a pasar eso, si la escritura es clara. Tenemos que cuidarnos y tenemos que seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Y así que